Shalom, 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 shalom. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien, excelentemente bien. Vamos a hacer vamos a comentar, vamos a platicar sobre un artículo del rabino Naftali Reich, eh, acerca de la parashá o de la porción de Bamidbar, la parashá Bamidbar, que pertenece al Sefer Bamidbar, ¿verdad? En español se le conoce como el libro de números, pero no es el nombre correcto, sino que Bamidbar significa en el desierto. ¿Sí? El libro de números es el Sefer Bamidbar, libro en el desierto. Y este libro, Bamidbar, en el desierto, pues recibe este nombre porque se centra en el detalle, o se centra en detalle, mejor dicho, en la estancia de 40 años del pueblo de Israel en el desierto. Ahora, muchos comentaristas ofrecen una razón mucho más profunda de esta estancia en el desierto. ¿Por qué señalan que el desierto representa una característica vital que se le que se le pidió, mejor dicho, al pueblo de Israel y en la actualidad al judío, para que interioricen su carácter? Y es algo que nosotros debemos también de tomar en cuenta, estar en el desierto para interiorizar en nuestra espiritualidad, en nuestro carácter. ¿Sí? Esa es la característica dominante del desierto, como una tierra de nadie, como una tierra sin dueño, entre comillas. Para los que estudiamos la Torah, asimilar las enseñanzas de Hashem, del Eterno, y conectar con la Torah, tenemos que transformarnos en un desierto. Tenemos que minimizar esa tendencia humana natural que tenemos de querer poseer y de querer controlar. El egocentrismo, que es algo natural en nosotros, nos impide aceptar la autoridad del cielo en la mayor parte en la mayoría del ser humano. Pero debemos de interiorizar la humildad, porque la humildad simbolizada por el desierto, donde el pueblo de Israel recibió la Torá y en cuyo entorno árido y desolado vivieron durante 40 años. Tal vez nosotros no tengamos que vivir 40 años en el desierto, pero tenemos que interiorizar interiorizarnos como si estuviéramos en el desierto. ¿Por qué la humildad es tan crucial para la asimilación del conocimiento de la Torah y para la conexión con nuestra fuente divina, para nuestra conexión con Akadosh Baruj Hu, con el Santo Bendito es Él? ¿Acaso la asertividad no es una herramienta importante que nos permita ascender en la escala del éxito y dejar nuestra huella en la sociedad? ¿Queremos dejar huella en la sociedad? Nos invita el afán de humildad a que otros exploten nuestra debilidad y resalten nuestra falta de confianza en nosotros mismos. Ser humilde no quiere decir que seamos débiles. Ser humilde no quiere decir que haya falta de confianza en nosotros mismos. Ser humildes quiere decir todo lo contrario. No somos débiles. No tenemos falta de confianza. Somos humildes porque buscamos no ser más que los demás. Buscamos llegar a una altura espiritual con la que nos podamos conectar con el Eterno, con el dador de vida. El gran Rabí Yehudá el Nasi, el Revi como se le conocía, él codificó la Mishnah con esa perspectiva que tenía el Revi. Puede o nos ofrece una visión profunda de esta cuestión. El Talmud, ese compendio de
de enseñanzas judías, cita a este gigante espiritual diciendo: la razón por la que superé a mis amigos en conocimiento de la Torá fue que vi a mi maestro, el rabino Meir, desde atrás. Palabras del rabí Yehudá el Nasi. Y aquí surge una pregunta: ¿qué mensaje encierran esas enigmáticas palabras que hace Rabí Yehudá el Nasi desde atrás? Esas palabras, ¿cómo él vio las enseñanzas de su maestro Rabí Meir desde atrás? Si todos los alumnos están al frente del maestro, ¿cómo es que él lo vio desde atrás? Quizás podamos interpretar esa frase como una indicación de que debido a su abnegación y a su humildad, Rabí Yehudá el Nasi fue capaz de recibir de su mentor, Rabí Meir, mucho más que sus contemporáneos, que sus compañeros de clase. Rabí Yehudá el Nasi comprendió que Rabí Meir era tan sublime que pertenecía a una categoría aparte. Rabí Yehudá el Nasi sentía que solo era capaz de ver la parte posterior de sus enseñanzas. Lo que Revi comprendió fue que todo lo que él escuchaba de Rabí Meir era, en cierto sentido, periférico, desde atrás. Cuando vemos algo de frente, cuando estamos viendo algo de frente, creemos haberlo comprendido por completo. Pero cuando lo vemos desde atrás, tenemos otro esquema. Y ahí es donde tenemos que unir los puntos por nuestra cuenta. Revi entendió que su maestro, el Rabí Meir, que provenía de una generación anterior a él, se encontraba en un plano completamente diferente de profundidad de la Torá y en una grandeza espiritual sin igual. Esto le permitió dominar áreas inexploradas por sus contemporáneos. Y esto lo catapultó a una posición de liderazgo. Durante su mandato, presidió la codificación de la Mishnah y dejó un legado eterno a todas las generaciones futuras. Una historia, les voy a platicar una historia de un erudito y escritor que vivió en Jerusalén y cómo él describe una vez que ingresó por primera vez en una clase de Cábala, ¿sí? Donde había cabalistas o estudiantes de Cábala nobles que estudiaban con un gran místico en la ciudad vieja de Jerusalén. Este escritor estaba emocionado por ese privilegio de estar entre ese grupo, ¿sí? Y esperaba con ansias el desafío de profundizar en los grandes escritos cabalísticos bajo la tutela de un gran maestro, ¿sí? Este escritor, al entrar en la sala, el sabio le hizo una seña con la mano derecha para que se acercara. El maestro saca una manzana de su cajón y se la ofrece. Este nuevo estudiante, el escritor del que hablamos, la aceptó con la mano derecha. Con la mano derecha la aceptó. E hizo una señal de agradecimiento al sabio. Pero perplejo por el significado de esta extraña interacción, él no sabía por qué le estaba dando una manzana, pero entonces en ese momento el sabio le quitó la manzana y la volvió a guardar en el cajón. Inmediatamente el maestro saca la manzana, se la ofrece una vez más, el estudiante nuevo, nuestro escritor, extiende su mano derecha, la recibe y hace nuevamente el asentamiento de agradecimiento. Y de la misma manera, al igual que antes, el anciano maestro, retira la manzana y la guarda. Entonces, fíjense bien, entonces con una cálida sonrisa, el maestro le enseñó a ese nuevo estudiante cómo debía aceptar ese obsequio simbólico que le estaba dando esa manzana. El maestro juntó sus manos ahuecadas, indicándole al estudiante que debía hacer lo mismo. El estudiante lo hace, ahueca sus manos y las extiende.
Y luego el sabio deja caer la manzana en las manos ahuecadas del joven estudiante. Así es como debemos estudiar la cábala, explicó el maestro. La palabra cábala significa recibir, ¿sí? Pero así también debemos de recibir la Torá y las bendiciones del Eterno. Debemos convertirnos en un receptáculo, comprendiendo que no tenemos nada que dar ni que añadir, y que nuestras mentes son simplemente recipientes preparados para recibir y absorber. Solo entonces, explicó, podremos romper las limitaciones de nuestras mentes finitas. Solo entonces podremos trascender las barreras que nos impiden conectarnos con la fuente divina de la sabiduría infinita. En la sociedad actual se hace hincapié en inflar constantemente y de forma artificial el ego humano. Hay que caminar erguidos, hay que mirar desafiantes. Yo mucho tiempo lo hice, mucho tiempo fui así. Aún se me sale caminar así. Y se nos ha enseñado a exigir nuestros derechos. En la generación actual, los jóvenes ya no esperan a que se les dé. Exigen derechos que ni siquiera son derechos para ellos, porque aún no les corresponden. Inflamos nuestro ego, nos sacamos nuestras tendencias narcisistas. Somos menos capaces de comprender el panorama general y nuestro lugar dentro de él. Lamentablemente así es las nuevas generaciones, egocéntricos, narcisistas, no entienden, no comprenden lo que se les enseña o lo que se les trata de enseñar. Solo demostrando humildad y siguiendo el ejemplo del desierto, o siguiendo el ejemplo que nos da el pueblo de Israel en el desierto, podremos asimilar la sabiduría de los grandes maestros espirituales del pasado. Y solo entonces podremos beneficiarnos de su profundo conocimiento de la Torá. Y solo entonces podremos comprender, entender y aplicar las enseñanzas de la Torá. Y solo entonces podremos conectar con Akadosh Baruj Hu, con el Santo Bendito es, con el Dador de vida. Les deseo que tengan un excelente Shabbat Shalom, que tengan una excelente semana, que tengan un excelente mes de Sivan, que el Eterno los bendiga, que el Eterno provea su parnasá, provea su porción diaria, tanto de pan como de Torah, porque no solo de pan vive el hombre. Les deseo que el Eterno los bendiga, que el Eterno multiplique sus días y alargue sus años en esta vida. Si este video te gustó o te resultó interesante, encontraste algo que te llenó de cierta manera, que resonó contigo de algo de cierta manera, te invito a que lo compartas. Compártelo, por favor, dale like, pícale ahí donde está la manita, pícale el like, compártelo con otras personas. Tal vez a otras personas, si a ti no te gustó, si a ti no conectaste con él, probablemente a otra persona le pueda servir. Sí. Te agradezco mucho por haberlo visto. Fue un honor que estuvieras aquí y que me dieras tu tiempo. Que el Eterno los bendiga. Nos vemos próximamente.